Hola, despiertos del siglo XXI. Pues nada, como decimos siempre, que el mayor cambio es el de nosotros mismos. Si nosotros cambiamos, todo cambia. Pues nada, en el día de hoy quiero ser muy breve, pues que me están diciendo que mis vídeos son demasiado largos, así que voy a intentar hacerlo de unos 20 minutos. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo, porque lo hago todo en directo, como lo sabéis, ¿eh? Live y a saco, sin cortes, sin interrupciones y como salga. Bueno, pues eso. Hoy día 12 de abril de 2020, domingo, después de 4 semanas de encierro, por lo menos para las personas que estamos aquí en España, ¿eh? Pues bueno, voy a hablar simplemente, como hoy es domingo y las bolsas están cerradas, pues simplemente vamos a analizar así rápidamente el mercado cripto. Bueno, pues aquí veis un poco, parece que hoy va de subida, ¿no? Pues nada, pues eso. Bueno, pues hoy en el día de hoy, bueno, pues veis eso, Bitcoin a casi 7.000, ahí está, ¿eh? Que parece que se mantiene ahí en los 7 quitando la bajada esa que tuvo, ¿eh? Pues yo creo que a diferencia de los índices bursátiles no se han recuperado y yo creo que Bitcoin sí que se ha recuperado de la caída, creo que estaba en 7.000 y pico a principio de enero, luego se puso a subir, la verdad, y luego pues cayó, ¿no? Entonces yo creo que puede estar a niveles como de principio de enero. Vamos a mirarlo aquí para no hablar por hablar y vamos a ver a qué niveles está. Vamos a cogernos es el último año para no coger demasiada información. Y bueno, si nos cogemos, por ejemplo, a partir de enero, vemos que en enero el precio de Bitcoin estaba en 7.351, ¿eh? El 2 de enero, ¿vale? El 2 de enero estaba en 7.004,32 y a fecha actual está en 7.092, con lo cual está más o menos a los mismos niveles que estuvo desde el 2 de enero, ¿vale? ¿Eh? Si cogiéramos, por ejemplo, vamos a coger, que no quiero enrollarme mucho, pero ya que estoy, vamos a compararlo, por ejemplo, con un índice bursátil. Vamos a compararlo, por ejemplo, con el Standard Poor's 500, que hoy también, bueno, hoy no porque está cerrado, pero bueno, el futuro de Standard Poor's parece que también está subiendo. Voy a coger no el futuro, sino que voy a coger el índice, voy a coger el último año. Pues como podemos ver, si cogemos, por ejemplo, tendríamos que coger, pues tenemos que coger principio de año, el 2, allí hemos cogido el 2. Pues el 2 de enero de 2020 el Standard Poor's estaba en 3.257,85 y a fecha actual, pues como veis está en 2.789,82, la fecha del último cierre. Con lo cual, como veis, si bien Bitcoin sí que se ha recuperado desde el 2 de enero, pues no se ha recuperado todavía el Standard Poor's con respecto al 2 de enero, ¿vale? Y bueno, que tampoco me voy a enrollar más, vamos a mirar el oro, por ejemplo, que el oro parece que está subiendo en los últimos días y la plata. Vamos a coger el último año y vamos a compararlo también a ver cómo estaba. Bueno, pues por mucho que se diga, si cogemos el precio del oro al día 1 o 2 del 1, 2 de enero de 2020 estaba en 1540. Con lo cual es un hecho, por mucho que quieran decir, lo que quiera decir la gente es que, bueno, pues que viene el oro que estaba en 1540 y ahora está en 1752, con lo cual ha ejercido de reserva de valor. Y Bitcoin, ¿vale? A pesar del poco capitalización de mercado que tiene con respecto al mercado de oro, que tiene mucha mayor capitalización, Bitcoin, pues ahí se está manteniendo en torno a los 7.000. Sin embargo, como habéis visto, el Standard Poor's 500 pues ha ido para abajo, ¿vale? Con lo cual se ha hundido. Sin embargo, el oro ha servido de reserva de valor y está subiendo y el Bitcoin al menos está manteniéndose el precio. Bueno, dicho eso, hoy queremos hacer una presentación o quiero hacer una presentación, una comparativa en la cual comparemos el dinero oro, el billete patrón oro, que lo diferencio de lo que es el dinero oro, el billete fiat deuda y el patrón Bitcoin, ¿no? Y bueno, primero de todo, bueno, pues presentarme. Mi nombre es Guillermo Avellán Berenguer. Para, bueno, pues la gente que me conoce me llama Guille, en el Telegram Gui. Y bueno, pues que soy licenciado en Economía,
Tengo una experiencia de unos 18 años en banca de empresas y riesgo. Desde 2014 soy emprendedor fintech, creando una plataforma de equity crowdfunding. Y bueno, pues soy un entusiasta cripto, blockchain y de finanzas descentralizadas o DeFi. Bueno, pues eso, podéis encontrarme por las redes sociales, por Medium, como Luis Guillermo Avellán Berenguer, por YouTube como Guillermo Avellán, Abebere, en Twitter por Luis Guille Abebere y en LinkedIn como Guillermo Avellán Berenguer, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando de las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los tipos de dinero. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las ventajas e inconvenientes de las monedas oro. Vamos a ver las ventajas con respecto al fiat y al patrón oro que tiene, y vamos a ver los inconvenientes que tiene con respecto al Bitcoin, las monedas oro. Entonces, bueno, en principio, pues las ventajas que tiene las monedas oro con respecto al fiat y al patrón oro es que puedes comprobar realmente el peso, ¿no? Porque es un dinero mercancía. Tú el dinero lo tienes en la mano, lo ves y eso es el dinero. Es el dinero y lo puedes pesar y puedes, si tienes conocimiento, hasta puedes saber si es oro bueno o es oro malo, ¿no? Aparte, el oro es admitido internacionalmente. Es pues un bien que se ha admitido internacionalmente, ¿no? El oro de por sí, independientemente que sea dinero oro y que sea emitido por los estados, pues es independiente del gobierno, lo que es el oro, tiene independencia con respecto al fiat y al patrón oro. Y es dinero duro. Entonces yo diría que esas son las principales diferencias, seguro que hay muchas más, pero bueno, quiero hacerlo breve y hablar de algunas de ellas con respecto al fiat y el patrón oro, lo que son las monedas oro. Como veis en el dibujo, dinero oro, se ve, monedas oro, dinero contante y sonante, no los billetes. Entonces, ¿qué inconvenientes tienen las monedas oro con respecto al Bitcoin? Bueno, pues en principio el Bitcoin sí que se transmite digitalmente, ¿no? Y el oro no se puede transmitir digitalmente, hay que transmitirlo físicamente. Luego el oro puede ser confiscable, como ya se ha visto en un montón de ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Sin embargo, el Bitcoin pues, es mucho más difícil que sea confiscable, principalmente porque tú eres, o debe ser así, tú eres el que custodias tus depósitos de Bitcoin. Luego el oro pues, puede tener cierta dificultad en la divisibilidad. Pues por ejemplo, si quiero hacer una moneda que pesa tantos gramos de oro más pequeña, pues tendría que fundirla o la tengo que trocear. Sin embargo, el Bitcoin, bueno, pues es bastante más divisible. Puede tener hasta 9 ceros. Que es lo que se llaman los satoshis, que sería 0,00000, bueno, pues eso, 9 ceros y el 1. Luego, pues el oro en principio, pues si tú almacenas oro, pues corres riesgo de que te roben el oro, ¿no? Pues puede ir cualquiera a tu casa y robarte el oro y ya está. Y no necesita tener ninguna clave ni necesita nada. Pues va a tu casa, te roba el oro o va a donde lo tengas depositado, a un banco si lo tienes depositado en una caja fuerte o lo que sea, la revienta y se queda todo el oro, ¿no? Entonces tiene peligro de robo, ¿no? El oro, las monedas oro con respecto al Bitcoin. Luego también puede ocurrir que se deprecie, pues si de repente aumenta la oferta de oro. Imaginaros que de repente se encuentran un montón de minas de oro de golpe y entonces pues empieza a haber más oferta de oro, con lo cual es probable que se deprecie, ¿no? Sin embargo, como sabéis, Bitcoin tiene un número limitado de oferta máxima. Y luego, pues el oro pues puede ser falsificable por el emisor, porque quien te dice que es oro o que tiene los quilates que dicen que tienen, pues esas cosas pues tienes que ser un experto para saberlo. Sin embargo, pues tú si ves un Bitcoin depositado bueno, pues en la blockchain, en una dirección de la blockchain de Bitcoin o de la red descentralizada Bitcoin, pues sabes que es así, y si está, y sabes que ese dinero es tuyo o está depositado en ese wallet y es seguro, y sabes que es Bitcoin, que no es falsificable, ¿no? Entonces, pues esas son las ventajas que yo les veo, las inconvenientes que veo de las monedas oro con respecto al Bitcoin. Ahora vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de los billetes patrón oro. Vamos a hablar de las ventajas que tienen los billetes patrón oro con respecto al dinero fiat, y vamos a hablar de los inconvenientes que tiene el patrón oro con respecto a Bitcoin. Bueno, pues ¿qué ventajas tienen los billetes patrón oro con respecto al fiat? Bueno, pues en primer lugar tenemos que decir que en principio
en principio, el dinero patrón oro con respecto al dinero Bitcoin, pues, perdona, con respecto al dinero fiat, las ventajas que tiene los billetes patrón oro con respecto al dinero fiat es, en principio, que tiene cierta estabilidad internacional de precios y que favorece el comercio internacional. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando se hace un intercambio, imagínate que tú quieres comprar, eres un ciudadano de Estados Unidos y quieres comprar en Inglaterra, si hay un patrón oro, pues lo que ocurre es que yo pago eh, con libras, ¿no? Y pago ese dinero con libras que tiene un contravalor en oro, ¿eh? Con lo cual realmente lo que estoy viendo es el contravalor que tiene en oro. Y ese contravalor que tiene en oro, pues cojo el oro, transfiero las libras a oro, los convierto en oro y ese oro me lo llevo a mi país, que soy un ciudadano de Estados Unidos, y lo cambio por dólares. Con lo cual detrás está el oro. Y todo eso lo que hace es dar una estabilidad de precios y favorecer el comercio internacional con respecto al dinero fiat. Es una ventaja muy importante. Luego hay otra ventaja y es que bueno, pues realmente tiene una especie de mecanismo, el dinero patrón oro, billetes patrón oro con respecto a billetes fiat, tiene una especie de mecanismo de autorregulación en la balanza de pagos, de las exportaciones menos las importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si yo tengo un desequilibrio en la balanza de pagos y aumentan mis importaciones con respecto a las exportaciones, pues como yo tengo que pagar las importaciones con oro, pues me veo obligado a reducir el dinero en circulación y creo deflación. Esa deflación hace que los precios sean más baratos en mi país, como consecuencia soy más competitivo, por lo cual aumentan mis exportaciones. Y así corrijo el desequilibrio en la balanza de pagos. Pues eso, como estáis viendo, el dinero, billetes patronos, favorece el comercio internacional, favorece los equilibrios de la balanza de pagos. Luego, por otro lado, los billetes patrón oro, por ejemplo, institucionalmente, pues en principio no es necesario un banco central, ¿vale? No es necesario un banco central. Bueno, hablo de tres ventajas como las más principales que veo, ¿no? Con respecto al el patrón oro con respecto al dinero fiat. ¿Y qué inconvenientes veo a los billetes patrón oro con respecto al dinero Bitcoin o al patrón Bitcoin? Pues mira, en principio los billetes patrón oro pues no tienen transmisión digital, no se pueden transmitir digitalmente. Son físicos, porque está el contravalor del oro, que habrá que desplazar físicamente en principio, ¿no? Luego son mucho más deteriorables y falsificables. Y luego, sobre todo, yo veo que hay un peligro de que los billetes emitidos no estén respaldados por oro y que provoque quiebra en los bancos, ¿no? Eso ha ocurrido en más de una ocasión y es que pues al final el patrón oro, siempre y cuando pues los estados o quien los emitan sean responsables y estén emitiendo las cantidades que tienen con respecto a su contravalor en oro, pues no hay ningún problema. Pero como no hagan eso, pues puede tener problemas graves y quiebras en los bancos, ¿no? En Bitcoin, pues no ocurre eso, porque tú realmente los Bitcoin emitidos están respaldados por Bitcoin emitidos. O sea, no tiene vuelta de hoja. Y aparte con un número máximo de Bitcoin, ¿no? Que en total, pues son 21 millones, ¿no? Cuando se terminen de emitir todos los Bitcoin que aún se están creando. Y luego, por otro lado, otro inconveniente que tiene con respecto a Bitcoin, incluso al dinero fiat, es que tiene un elevado coste de mantenimiento. El patrón oro, pues según por ahí estudios que he leído, antiguos la verdad, pero he leído estudios en los cuales dice que mantener el patrón oro tiene un coste de un 2,5% con respecto al Producto Interior Bruto. Bueno, ¿qué ventajas e inconvenientes tienen los billetes fiat o dinero deuda? Aquí he puesto el billete de dólar porque el billete de dólar pone claramente que este título nota, justamente aquí, en esta parte del billete, no en esta que es la importante, aunque la otra sirve de despiste, esta es la importante, te dice aquí, aunque no se lea bien, pero podéis coger un billete de dólar por la cara principal, del billete y veréis que pone que esta nota es un título legal de toda la deuda pública y privada.
¿Mm? Entonces, el dinero fiat deuda, ¿qué ventajas tiene con respecto al patrón oro? Bueno, pues según se dice, los pánicos bancarios son menos frecuentes en el dinero fiat que en el patrón oro. ¿Por qué? Porque en el patrón oro, pues lo que ocurría era que, bueno, pues cuando la gente no confiaba mucho en un banco y quería canjear los billetes por el oro, pues a veces se encontraba que cuando iba a canjear los billetes por oro, pues ese oro no estaba depositado. Y entonces la gente corría en pánico. Y ese pánico no solamente lo provocaba en un banco, sino que provocaba un pánico generalizado en todos los bancos, ¿no? Entonces, pues en principio parece que el patrón oro tiene pánicos más frecuentes que el dinero fiat. Pero cuidado, que el dinero fiat también tiene pánicos bancarios, ¿eh? Tiene pánicos bancarios. ¿Mm? Lo que pasa es que lo solucionan como lo están solucionando ahora, emitiendo dinero de la nada sin parar. ¿Eh? Y entonces el Banco Central actúa, ¿eh? y da ese dinero, ¿no? Pero bueno, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues en principio el dinero fiat tiene menos pánicos bancarios. Luego sí que es transmisible digitalmente, ¿eh? Con respecto al patrón oro. Porque al final son anotaciones de deuda y se pueden transmitir digitalmente esas anotaciones de deuda convertidas luego en depósitos a la vista, ¿no? Permiten emitir dinero en momentos de crisis, que es lo que decimos, ¿no? Pues al final los bancos centrales pueden empezar a emitir dinero, pues para que si viene algún pánico bancario, pues que sí que parezca que exista ese dinero, porque se lo presta a los bancos. Toda una ficción, pero bueno, sí que tiene esas ventajas con respecto al patrón oro. Y luego, en principio, el dinero fiat deuda favorece el crecimiento. Por eso, desde el año 1971, en el cual se sustituye el patrón oro por el modelo deuda o fiat, pues no para de crecer, crece la deuda, crece todo, 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 y nos hemos vuelto locos. Y estamos, venga, a crecer y crecer y crecer sin ningún sentido, ¿no? Por eso alguien de repente está empezando a hablar de sostenibilidad. Plan 2030, de 2020 a 2030. Sostenibilidad. Bueno, ¿qué inconvenientes tiene el dinero fiat o billetes fiat deuda con respecto a Bitcoin? Bueno, pues en primer lugar, una de las cosas que diría, pues puede ser confiscable. De hecho, los depósitos a las cuentas, como no las custodiamos nosotros, que las custodian los bancos, pues las puede confiscar el propio banco porque entra en quiebra o te quedas sin el dinero o el Estado, ¿no? La puede confiscar. Llega un pánico bancario y el Estado puede decir, bueno, pues si usted tiene 200.000 euros depositados, pues le voy a decir que solamente se le van a quedar 100.000 euros de los que tenía depositados. El resto usted, pues a reclamar a Sierra Morena. Bueno, entonces puede ser confiscable por la hacienda pública o puede ser confiscable por el propio Estado, correcto. Luego, por otro lado, ¿qué inconvenientes tiene el dinero fiat con respecto al dinero Bitcoin? Pues que necesita un banco central. Necesita un banco central que, bueno, pues que sea el regulador y que en momentos de crisis tengan que empezar a emitir dinero de la nada, como están haciendo ahora, para que no quiebre el sistema. Entonces necesita un banco central. Entonces, eso es un inconveniente que tiene. Bitcoin no necesita banco central. Luego, ¿qué inconveniente tiene el dinero fiat con respecto a Bitcoin? Pues que no es anónimo y no tienes privacidad. Sin embargo, el dinero Bitcoin es pseudoanónimo y tienes cierta privacidad. El dinero fiat pues no tiene por qué estar admitido internacionalmente. Sin embargo, el dinero Bitcoin sí que está admitido internacionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues porque hay divisas, por ejemplo, pues no sé, pues divisas de determinados países en los cuales, pues como en países de África o en países de Sudamérica o en países de Asia, pues que realmente pues no son admitidos internacionalmente. Hay muy pocas divisas que sean admitidas internacionalmente. Sin embargo, Bitcoin es un dinero que es admitido internacionalmente. ¿Qué otro inconveniente tiene el dinero billetes fiat deuda con respecto a Bitcoin? Pues que el dinero fiat es dependiente del Estado y el dinero Bitcoin no.
¿Qué otro inconveniente tiene? Pues eso, principalmente un inconveniente que tiene, yo así lo veo, es que en el dinero fiat no custodias tus depósitos. Y en el dinero Bitcoin sí eres tú el que custodias tus propios depósitos. Eres el propietario de tu dinero y tus depósitos. Y luego, ¿qué otro inconveniente, por terminar con inconvenientes del dinero fiat con respecto al dinero Bitcoin? Pues que las transferencias a fecha actual son lentas y caras, ¿vale? Bueno, y para terminar vamos a ver las ventajas e inconvenientes del patrón Bitcoin. ¿Qué ventajas tiene el patrón Bitcoin con respecto al dinero fiat? Bueno, pues casi vamos a repetir lo mismo que decíamos antes. Y es que, por ejemplo, el dinero fiat no necesita un banco... el dinero Bitcoin con respecto al fiat, dinero Bitcoin con respecto a fiat, no necesita un banco central. Es anónimo, es pseudoanónimo y mantienes la privacidad, el dinero Bitcoin. Es admitido internacionalmente. Es independiente de las manipulaciones que pueda tener el Estado. Tú custodias tus propios depósitos. Y tu dinero eres tú el responsable de tu dinero. Y las transferencias son más rápidas, baratas y sin intermediarios financieros. Al final es la propia red descentralizada de Bitcoin la que con los mineros pues son los que permiten validar esas transferencias que se están haciendo. Pues Bitcoin en principio con unos 10 minutos más o menos. Entonces es bastante más rápido que lo que son el dinero fiat. Luego, por otro lado, ¿qué inconvenientes puede tener el Bitcoin con respecto al fiat o al patrón oro? Porque también hay que ser realista que tiene ciertos inconvenientes. Bueno, pues a fecha actual, los inconvenientes que tiene es una alta volatilidad de precio. Tiene una alta volatilidad de precio. Cuando la mayoría de divisas pues oscilan a lo mejor pues en los momentos más altos de un día para otro entre un 1 y un 2%, pues Bitcoin pues puede estar oscilando en días perfectamente un 4 o un 5% arriba o abajo. De hecho, en la bajada pues bajó casi un 50% en un día. Cuando las otras divisas, por mucho que bajaron, pues no bajaron tanto. De todas maneras, yo creo que eso, lo de la volatilidad, bueno, pues conforme cada vez haya más volumen de mercado y haya más capitalización de mercado de Bitcoin, la volatilidad irá bajando. Pero bueno, en principio, el inconveniente que tiene Bitcoin con respecto al dinero fiat es alta volatilidad. Luego, el dinero Bitcoin, pues en principio, limita el crecimiento. Es un dinero sostenible, sostenibilidad. Sin embargo, el dinero fiat está basado en el crecimiento desproporcionado. De hecho, el dinero fiat es ilimitado, es exponencial, sin embargo, el dinero Bitcoin es logarítmico, es limitado. Sostenibilidad Bitcoin. Bien, ¿qué otro inconveniente puede tener? Bueno, eso de sostenibilidad puede ser un inconveniente o puede ser una ventaja, nunca se sabe, ¿no? Y más ahora que estamos hablando de sostenibilidad. Pero limita el crecimiento el dinero Bitcoin. ¿Qué otra cosa o inconveniente puede tener el patrón Bitcoin con respecto al dinero fiat? Bueno, pues que puede ser una ventaja que tú custodies tus depósitos, pero hay para gente que prefiere, no quiere ser responsable de su dinero, quiere que, bueno, pues entonces como tiene que custodiar los depósitos y es su responsabilidad, pues puede ser un inconveniente para un tipo de público, no sé cómo llamarlo, pues no sé qué decir, pero bueno, no voy a llamarlo de ninguna manera, ¿no? Pero hay gente que lo que quiere es que los demás le custodien su dinero. De todas maneras, si bien es cierto, pues el dinero Bitcoin puedes custodiarlo por ti mismo, pero también es posible que te lo custodien los exchanges, Entonces, si quieres, también puedes tener custodio. Pero bueno, lo he querido poner como una ventaja y un inconveniente, en cierta manera, ¿vale? Luego, por otro lado, pues el dinero Bitcoin requiere un grado de madurez del usuario, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, pues, el 100% de la población tiene cierta madurez. Por eso yo a veces pienso, y ahí es un inconveniente, y es que yo creo que Bitcoin no está hecho para el 100% de la población. Está hecho para un porcentaje muy bajito de la población. Pero bueno, esa es una opinión mía. Y luego otro problema que puede tener el dinero Bitcoin con respecto al dinero físico es que pues, puede tener el riesgo de desconexión wifi.
Entonces, lo que es un dinero físico, como las monedas oro, como el patrón oro, pues no tiene tanto riesgo de desconexión wifi. Yo creo que casi el dinero fiat también tiene riesgo de desconexión wifi, porque si se desconectan los ordenadores, pues no sabes la deuda que hay, no sabes nada y no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del riesgo de desconexión. Bueno, dicho todo esto, y casi para concluir, bueno, pues ahora vamos a hacer una comparativa, y resumiendo todavía más de lo que hemos resumido hasta la fecha, bueno, pues qué tipo de dinero pues es el mejor dinero, ¿no? Y casi lo dejaría una pregunta y me encantaría que en la caja de comentarios pues me dierais vuestra opinión, ¿no? Porque si no, no tiene sentido hacer vídeos. Yo me encanta que haya un feedback y que la gente opine, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí haría esta pregunta. ¿Cuál creéis que es el mejor dinero? ¿Las monedas oro, los billetes patrón oro, el billete fiat deuda o el patrón Bitcoin? Y bueno, en primer lugar, pues quiero hablar de lo que son algunas características del dinero, ¿no? Como son divisibilidad, como son durabilidad, como es portabilidad, como es reconocibilidad y como es escasez, ¿no? Y entonces, dicho eso, y hablando de escasez, mira, por ejemplo, el término de escasez, pues yo creo que los billetes fiat deuda no hay escasez. Entonces, yo creo que ya de partida ya nos estamos dando cuenta, sin entrar en más análisis, que, bueno, pues que el billete fiat no debe ser muy bueno porque no es escaso, ¿eh? Las monedas oro en principio son más escasas, los billetes patrón oro pueden ser más escasos siempre y cuando estén respaldados por oro y no de repente no se encuentren minas de oro, no se consiga oro a lo mejor en otro planeta o en otro sitio o de un meteorito que venga cercano, no lo sé. Sin embargo, el patrón Bitcoin sí que tiene escasez, ¿eh? Entonces ahí yo creo que podemos decir que es muy diferente al resto de monedas. Luego, en cuanto a la divisibilidad, pues realmente yo creo que, y pienso así, pues el oro es más difícil es divisible, pero es un poquito más complicado. Y los billetes, pues también yo creo que lo más divisible que hay realmente es el patrón Bitcoin, ¿eh? La durabilidad, pues los billetes se deterioran, como lo sabéis, ¿no? Eh, y hasta el oro, pero bueno, el oro es más difícil, el oro no se suele deteriorar. El dinero que está anotado en el dinero Bitcoin, pues no se deteriora, ¿no? No se deteriora y sí que dura, ¿eh? La portabilidad, bueno, pues lo más fácil de trasladar, en lugar de estar trasladando billetes, o oro, pues lo más fácil para trasladar y lo más rápido es trasladar un dinero digital, ¿no? Sea dinero fiat deuda o dinero patrón Bitcoin. Pero como ya hemos visto anteriormente, pues se traslada o se mueve mucho más rápido, mucho más barato el dinero Bitcoin a fecha actual que el dinero fiat, ¿no? Y bueno, pues dicho eso, más o menos, yo creo que ya estamos dando estamos viendo cuál puede ser el mejor dinero, ¿no? Luego, además, el dinero debe ser una unidad de medida y reserva de valor. Y bueno, pues como sabemos de sobra, el billete fiat deuda no puede ser reserva de valor porque cada vez se emite más dinero, cada vez hay más inflación y cada vez va teniendo menos valor, ¿no? Y el dinero, pues el patrón oro, siempre y cuando realmente esté recogiendo y emitiendo billetes que su contravalor sea el oro, pues sí que puede ser reserva de valor, pero si de repente a algún estado o a algún banco se le ocurre emitir más billetes de lo que realmente el depósito oro tiene, como se está demostrando, pues a ver si puede ser reserva de valor o no puede ser reserva de valor. Entonces, bueno, pues yo creo que el oro en todo caso sí que podría ser cierta reserva de valor. Ahora, ¿es unidad de medida? Pues yo no sé hasta qué punto es unidad de medida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí diría, a ver, cuál de todo de este dinero que estamos diciendo es más unidad de medida y reserva de valor. Y luego ya, por concluir y marcar unas pautas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, diría que tanto las monedas oros como el billete patrón oro, pues es más complicado la transmisión, ¿no? El desplazamiento, porque realmente el oro pues se desplaza físicamente, pero es mucho más complicado que se desplace digitalmente, ¿eh? Sin embargo, el dinero digital, el dinero deuda puede ser dinero digital y sí que se puede trasladar digitalmente, ¿no?
Luego, pues las monedas oro, pues tiene su contravalor o su peso en oro. Eso es sencillo. El contravalor, el dinero patrón oro, pues y billetes patrón oro, pues tienen contravalor en depósitos oro. ¿eh? El contravalor del billete fiat es el deuda ilimitada. Y el contravalor del Bitcoin son depósitos digitales, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco las diferencias de uno en otro, ¿no? Y al final, las monedas oro sí que necesitan de un emisor y un regulador certificador, pues por ejemplo, que vea y que certifique que la cantidad de oro es la correcta, que el peso en oro es el correcto. Sin embargo, eso lo necesita. Y también necesita un emisor y un auditor porque puede haber más peligro de que haya más billetes que oro depositado el patrón oro. Y también necesita un auditor y un emisor el dinero fiat deuda, porque puede ser que haya un peligro de que haya más billetes que deuda cobrable, ¿no? Sin embargo, la diferencia del patrón Bitcoin es que la red descentralizada emite y audita y, en cierta manera, entre comillas, esa inmutabilidad. Con lo cual, el dinero emitido es auditado y puede asegurarte que ese dinero es dinero y está ahí, en la red blockchain, en la red descentralizada Bitcoin. Y bueno, pues unas conclusiones simplemente por finalizar, pues sí que me gustaría decir, bueno, que cualquier solución que te haga elegir entre el blanco y negro, pues no creo que sea una buena solución, ¿no? Porque bueno, pues hay un montón de colores y sobre todo hay infinitas gamas de esos colores, ¿no? Entonces yo creo que la decisión correcta no es una u otra, es, bueno, pues que a lo mejor, no sé, lo planteo ahí, a lo mejor debería haber un dinero físico oro y aparte de eso, un dinero digital, llámese Bitcoin, llámese Ethereum, que sea limitado, independientemente que pueda ser público o pueda ser privado, pero yo veo mucho mejor dinero el dinero digital, Mm, para unas cosas, aunque sí que es cierto, pues que a lo mejor para determinado tipo de gente, pues el dinero digital no es el correcto, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber un dinero físico oro, no patrón oro, sino dinero físico oro y dinero digital. ¿eh? Y bueno, pues eso, pues repasando lo que son las características del dinero, que es divisibilidad, durabilidad, portabilidad, reconocibilidad y escasez, pues tendríamos que determinar cuál es el mejor dinero. Y además debemos ver que sea unidad de medida y reserva de valor, ¿no? Bueno, pues aquí lanzo un poco el mensaje de que, bueno, de que, pues eso, que analicéis cuál puede ser el mejor dinero. Y bueno, pues llegado aquí, pues gracias a todos por haber visto esta píldora formativa. Espero que no haya durado mucho tiempo y nada, pues os invito a que pongáis me gusta, a que os suscribáis en el canal y bueno, pues que compartáis, ¿no? Con gente que tenga ganas con despiertos del siglo XXI, ¿no? Que no todo el mundo está preparado para las finanzas, ¿no? No quiere saber de finanzas, pero yo creo que son muy importantes porque al final, queramos o no, nos movemos con dinero hace ya un montón de siglos, ¿no? Entonces, pues más vale conocer cómo funciona ese dinero y qué dinero es mejor o qué dinero es peor, ¿no? Y bueno, pues que dicho eso, pues que pongáis me gusta, que lo compartáis, que os suscribáis y bueno, pues que aquí me podéis encontrar en Medium, en YouTube, en LinkedIn y en Twitter. Bueno, pues nada, despiertos del siglo XXI. Lo que decimos siempre, que el mayor cambio es el de nosotros mismos, que si nosotros cambiamos, pues todo cambia.